Hola familia, ¿cómo están? Estoy muy contenta de que empecemos esta conferencia. Por cuestiones que de verdad se salieron por completo de nuestro control, decidí hacer esta conferencia grabada como manera de prevenir cualquier cosa híjole, que no pudiera hacer. Entonces, bueno, pues bienvenidos a la conferencia, la última conferencia del año. Estoy muy agradecida con todos ustedes de que podamos empezar y trabajar juntos esta conferencia y de todo lo que hemos compartido en las conferencias anteriores. Ha sido un grupo maravilloso y siempre, siempre, siempre tienen mi corazón con ustedes. Hoy vamos a dar como continuidad a todo lo que hemos venido trabajando, porque hemos trabajado mucho sobre la independencia y la autonomía de nuestros hijos, en cómo entender y aprender a de verdad permitir que nuestros hijos sean dueños de su propia historia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en esta conferencia quisiera que habláramos más profundamente sobre cómo ayudarle a mis hijos al manejo de sus emociones. Va a ser como muy importante que tengamos mucha conciencia de las cosas que hemos venido trabajando en las conferencias anteriores. Vamos a hacer un pequeñito resumen sobre lo que hemos venido trabajando. Descubrimos que queremos lo mejor para nuestros hijos, que queremos que sean autónomos, libres, responsables, capaces, etcétera. Pero que de alguna manera hemos estado buscando que nuestros hijos proteger a nuestros hijos. Yo quiero que piensen qué cosas o sobre qué tenemos que proteger a nuestros hijos. Hablen conmigo, platiquen. Aquí está el chat. ¿Y de qué tenemos que proteger a nuestros hijos? Vamos a ver. En lo que van escribiendo, yo voy dándoles las ideas porque más o menos sé qué cosas pueden ir diciendo. Tengo que proteger a mis hijos de las malas influencias. Tengo que proteger a mis hijos de sus malos pensamientos, de las drogas. Tengo que proteger a mis hijos de que no se quieran a sí mismos. Tengo que proteger a mis hijos de gente malintencionada. Tengo que proteger a mis hijos de que no tengan la voluntad para hacer la tarea o esforzarse, etcétera. Estas respuestas me sorprenden mucho porque me doy cuenta que tenemos la idea de que tenemos que proteger a nuestros hijos de estas cosas que resultan amenaza. O sea, resulta una amenaza que mi hijo tenga flojera, resulta una amenaza que mi hijo o mi hija eh, sea bulleado en la escuela, ¿cierto? Ahora, quiero plantearles lo siguiente. Cuando mi hijo necesita ser protegido, ¿cómo lo protejo? A ver, piensen conmigo. Si yo voy a proteger a mi hijo de malas amenazas, ¿cómo lo protejo? ¿Qué piensas? Lo protejo de... Ok, ¿cómo lo voy a proteger? Estoy segurísima que me pusieron, le voy a dar herramientas, le voy a apoyar, le voy a platicar con él, ¿ok? O sea, yo le voy a dar herramientas. Es decir, que si voy a proteger a mis hijos, va a ser dándoles herramientas. Pero quiero que analicemos la palabra proteger. Porque el cerebro sí registra el significado de la palabra. El otro día estaba dando esta conferencia y me dicen como, bueno, es un asunto de cómo usamos el lenguaje. Y le digo, es súper asunto de cómo usamos el lenguaje, pero sí tenemos que tomar en cuenta que el lenguaje da instrucción a mi cerebro. ¿Cuándo tengo que proteger algo? Yo tengo que proteger algo cuando creo que está desprotegido, cuando creo que está indefenso, cuando creo que no es capaz, cuando creo que es altamente vulnerable, cuando creo que es débil. Y la instrucción en mi cerebro, cuando yo voy a proteger, va a ser que yo me voy a encargar de que esté a salvo, no de que él se encargue de estar a salvo. Si yo voy a proteger, voy a poner un ejército a su alrededor, no lo voy a formar como soldado del ejército, sino que voy a poner un ejército a su alrededor. Es súper importante, papás, que traigamos esta conciencia de que sí, y lo hemos platicado en otras conferencias, ¿no? De
mi interés para que mi hijo no sufra lo que yo he sufrido o que no pase por las adversidades que yo pasé o poderle prevenir o anticipar algún tipo de algo para que no sufra. Eso lo entiendo perfectamente bien. Soy mamá de esta época y también me encantaría poder evitarles mil cosas a mis hijas. Me preocupa el alcohol, me preocupan las drogas, me preocupa el sexo, me preocupan las amistades, me preocupan las amenazas, me preocupan lo que ven en TikTok, me preocupa. O sea, claro que me preocupa. Y yo creo que todos estamos en esta preocupación. Pero si yo tengo que proteger a mi hija de la pornografía, significa que yo tengo que lograr monitorizar, bueno, checar todos los dispositivos electrónicos, qué está viendo cuando no está conmigo, tener o quitarle los dispositivos electrónicos, estarle preguntando qué está haciendo, meterme a leer su diario, para ver qué está pensando. Si yo pudiera meterme en su cabeza, tendría unos toques aquí adentro metidos en la cabeza. Entonces, cada vez que la chamaca, ¿no? Cada vez que tengo un pensamiento negativo, cada vez que tenga intriga por algo que no quiero que se de intrigue, cada vez que tenga una droga ahí cerquita, así, ¿no? Para poder controlar y proteger que mis hijas no se dejen llevar por las tentaciones. Ya saben que me encanta como poner en tela de juicio, porque tenemos que de verdad, entre más conciencia estemos, mucho más fácil el ejercicio que podemos hacer con nuestros hijos. Y teniendo claro que lo que queremos es que nuestros hijos sean autónomos, capaces, libres y que ya los visionamos arriba de esa montaña con la bandera blanca y el viento de la Rosa de Guadalupe, exitosos, felices, que se amen con autoestima, etcétera. Los ejercicios que dejé en el taller pasado de cómo ayudar a que mis hijos crezcan en autoestima y confíen en sí mismos, claro que sí. Tenemos que tener súper claro el asunto de proteger. En realidad, lo que queremos es que mi hijo se desarrolle, que mi hijo sea ese soldado, que mi hijo tenga este escudo o esta armadura en su corazón. Y no me refiero a la dureza de su corazón, sino que tenga la fuerza para querer vivir la adversidad, para saber que puede con lo difícil, que puede con lo fácil, que confíe en sí mismo. El día de ayer mi hija Zoe me decía, estoy súper nerviosa porque tengo una presentación de batería y siempre he estado practicando en batería eléctrica y resulta que la presentación de batería va a ser en batería normal y estoy muy nerviosa. Híjole, mi cabeza así de con ganas de decirle, no, mi amor, no estés nerviosa, tú eres toda poderosa, confía en ti misma, mi reina, vas a ver, te va a ver súper bien. Sé que eso no la va a hacer sentir bien, ni le va a quitar el nervio, por supuesto. Entonces dije, qué le puedo decir? ¿Qué le puedo decir? ¿Qué le puedo decir? Pero yo di una conferencia ayer sobre emociones y entonces dije, esto, y hoy te lo voy a compartir, en donde en realidad no le puedo quitar el nervio a la hija. Sí me puede que sienta nervio, yo he sentido nervio y se siente bien gacho y me encantaría quitarle esa emoción incómoda, pero yo la tengo que proteger del nervio. Yo tengo que proteger que la niña no tenga nervio para su presentación de batería, entonces no la mando a la escuela para que pueda practicar en la batería normal, para que pueda sentirse segura y que pueda, y entonces yo soy la que está resolviendo absolutamente todo. Y entonces así es como yo garantizo que la chamaca esté bien, pero en realidad lo que estoy haciendo es que yo esté bien. ¿Cierto? Tamara, ¿qué hiciste? Hoy les voy a dar unas técnicas para abordar las emociones con los hijos, que se vuelvan más conscientes de sus emociones, pero en donde yo conscientemente sepa que yo no tengo que proteger a mis hijos, ni de sus pensamientos, ni de sus emociones, ni de sus acciones. Lo que yo tengo que hacer es ayudarle a mis hijos a conectarse con lo que piensan, discernir sobre lo que piensan, ejecutar libremente y ser responsable con las decisiones que toman. Y que las emociones simplemente aparecen porque es lo saludable que aparezcan. ¿Qué hice con Zoe ayer? Le digo y le pregunto, nena, entiendo tu nervio, se siente bien gacho que te cambien el plan así. ¿Te da nervio no poder? Y me dice, no. ¿Cómo que no? ¿Sientes que puedes?
sea, que sí puedes. Y me dice, sí, sí, sí voy a poder, pero sí necesito tiempo para ensayar un poquito antes. Y ensayando se te quitaría el nervio. Sí, yo creo que se me haría más chico. Ah, ok. Entonces, pero sí crees que puedes. Sí. Ahí es en donde mi preocupación de que siente el nervio se va a diluir, en donde yo puedo confiar en que si ella confía en su poder, que es parte de lo que hablamos de la autoestima, ¿recuerdan? Si ella se da cuenta que puede poder, acepta el nervio y entonces pues le va a doler la pancita todo el día y entonces, pero también ya su cabeza está diciendo, pero lo que necesito es ensayar. Y entonces hoy temprano me dice la Zoe, mamá, necesito que vayas por mí temprano, súper puntual para que me dé chance de comer y llegar a la presentación a tiempo para poder estudiar antes de la presentación. Ok, solución hecha por ella, que igual y se me hubiera ocurrido a mí, no sé. A lo mejor yo también nada más andaba nerviosa. Lo que yo quiero que observemos, papás, es la angustia que nos causa que nuestros hijos tengan emociones. ¿Cuáles emociones son las que nos dan miedo que sufran? A ver, pónganse a pensar. Todos en casa tenemos emociones que son permitidas y otras que no son permitidas. ¿Ok? Quiero que pienses en tu casa, tú con tu mamá, con tu papá, si había emociones que se permitían y cuáles no eran permitidas. En muchas casas te dicen, por ejemplo, no llores, supéralo, no está bien que llores, llora cuando se muera tu madre, llorar no resuelve, no, mi amor, no te sientas así, no te sientas así, mira, vas a ver que todo va a salir bien, mi vida. Y cada vez que se siente triste a alguien, todos tratan de alegrarla. Y entonces son familias en donde la tristeza no está permitida, ¿ok? También hay familias en donde el enojo no está permitido. Enojo significa no te enojes porque te enojas, enojar no resuelve, está mal que te enojes porque te pones así, este, ¿por qué reaccionas de esta manera? El que se enoja pierde, ¿no? Entonces no está permitido el enojo. La cuestión con las emociones es que si no está permitida una, va a salir en nombre de otra o como hoy Express, en donde te aguantaste el enojo, te aguantaste el enojo, te aguantaste el enojo y ¡pum! Explota el enojo. O sale en forma de tristeza. Yo creo que ya les he platicado este ejemplo, pero un día estaba yo con los trastes y demás. Estaba muy molesta con mis hijas porque me habían dejado todo tirado. Y entonces empiezo a regañarlas de que es que se pasan, creen que yo estoy aquí gratis y que estoy para lo que ustedes quieran y a la hora que ustedes quieran. Ya no les voy a lavar los trastes y ahora los van a lavar a ustedes y tal. El caso es que yo me siento muy enojada, pero resulta que me atreví a preguntarme, a ver, Tamara, ¿qué te enoja? Y yo, pues que estas chamacas me den por sentado. Y luego me pregunto, ¿realmente te enoja? ¿Eso te enoja? O dime qué te duele. Pues me duele que me den por sentado. Ah, ¿y hay algo que te ponga triste de eso? Pues sí, de que no me vean como persona, sino como su mamá proveedora de limpieza y que no me consideren y que no me vean porque no me siento vista. Oye, Tamara, eso no se llama enojo, se llama tristeza. Pero como yo no tengo permitida la tristeza, porque en mi casa todos somos bien optimistas, entonces yo dije, ay, pues la tristeza no está bien puesta, porque pues aquí nadie está triste, que tengo papás súper entrones, trabajadores, entusiastas, siempre echados para adelante, entonces no estoy acostumbrada a la tristeza y crecí con la idea de que pues no se está triste, no la conozco. Y entonces en la medida en la que vengo madurando y tengo hijas y me encuentro con la tristeza, no sé qué hacer con ella y entonces me enojo, ¿no? Y descubro esto y no crean, porque es una buena onda de mis papás, no fue algo que dijeran, ay, vamos a cortar la tristeza por ahí. No fue un buen ejemplo, yo lo traduje mal. De acuerdo, y ahora que lo platico con mi mamá, me dice, ahora resulta que el buen humor va a ser culpable de que tú tengas castigada la tristeza y le digo, no, gracias al buen humor puedo abrirme al hecho de, ah, caray, tengo prohibida la tristeza en mi vida.
Y entonces, bueno, nada más esto es para que no juzguen a los papás tan duramente y que muchas cosas que los hijos agarramos nada más porque sí, ¿ok? Entonces, muy bien. Vamos a ver una cosa. ¿Qué haces cuando tu hijo está triste? Trata de pensar, ¿qué haces cuando tu hijo está triste? Y está bien padre que lo escriban, porque ustedes cuando lo escriben y lo lean, van viendo con qué están de acuerdo y qué no, si qué haces tú y qué haces que no. Pero ¿qué haces cuando tu hijo está triste? Ok, ¿qué haces? Ahora díganme, son preguntas que les hice en la sesión pasada, pero quiero resaltar algo importante. ¿Qué haces cuando tu hijo te dice que lo están molestando en su casa, perdón, en su clase, en su escuela? ¿Qué haces? Escriban, 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 escriban. Ok, muy bien. ¿Qué haces cuando tu hijo no le salen las cosas como espera? ¿Qué haces? Ahora, quiero que lean los comentarios. Estoy segurísima que la mayoría de los comentarios tienen que ver con le digo, le hago ver, platico con él o con ella. O sea, tiene que ver con que yo le digo, ¿ok? Yo le digo que piense en positivo, yo le ayudo a que piense, pero tiene que ver con decir. Y esto es bien interesante porque, a ver, pónganse en la mente un momento difícil en sus vidas el día de hoy o el día de ayer. Piensen en un desbordamiento emocional que ustedes han tenido durante el día. A ver, ya, piénsenlo. ¿Lo tienen? Piensen en qué les enojó, algo que les frustró, algo en donde, chin, entraron en un coraje tremendo. ¿Ya lo tienen? Ok. Ahora, ustedes son su hijo, ustedes se sintieron así y ahí les va, ¿no? No, mi amor, es que ¿para qué te enojas? El que se enoja pierde. O sea, tú le estás dando el poder a la persona. No tiene caso que te enojes. Sí, mira la verdad. O sea, ni suéltalo, no le hagas caso. Te fijas. Si la otra persona, ya, mira, tú vales mucho y estás bonita, estás bien guapo. Ya no hagas caso de esas cosas, déjalas pasar de verdad. Yo te digo, vales un montón. Aprende a amarte, a darte a respetar. A ver, díganme, ¿eso va a ayudar con que ustedes se sientan mejor con su desborde emocional del día de hoy? Díganme qué sienten. ¿No sienten invalidación? ¿Sienten que no te estoy entendiendo? ¿Sienten que, ok, ajá, sí, ajá? Ya sé que no está bien que me haya enojado. O ya sé que estuvo mal que hice este desbordamiento emocional y este berrinchazo en el día. Ya sé, ¿cierto? Pero si yo te digo, es que no debiste haber hecho eso, tienes que aprender a respetar, ¿para qué te enojas? Tú eres el que, tú dices, está bueno, ¿sabes qué? Se acabó, o sea, no voy a pensar, no voy a hablar contigo. ¿Por qué? Porque te vas a sentir invalidada o invalidado por mí, por decirte qué es lo que tienes que hacer. O sea, el asunto no tiene que ver, perdón, no tiene que ver con que le digas, sino que tu hijo se sienta validado, que tu hijo descubra la riqueza que tiene dentro, que tu hijo sepa que lo que siente no estuvo mal, porque además de que se sintió mal, también se juzga, ¿cierto? Entonces, en carne propia, imagínate que lleguen y te digan, ay, no, ni al caso, no les hagas caso, tú fluye. No te vas a sentir validado, te va a dar mucho coraje y entonces no funciona. ¿Cómo le enseño a mis hijos a fluir con sus emociones? Oye, Tamara, no, es que este se enoja horrible y grita espantoso. ¿Y cómo lo voy a dejar fluir en la emoción y en el enojo? No es lo mismo fluir en el enojo que fluir en la falta de respeto. No es lo mismo fluir en la frustración que fluir en el berrinche. No es lo mismo fluir en la impotencia que fluir en el desquicio. ¿De acuerdo? Una cosa es emociones y otra cosa son conductas. Las emociones, papás, no se educan. Las emociones tienen que salir. Imagínate que a ti te gustan mucho los chocolates y que hoy traes muchas ganas de chocolate.
y yo llego y te regalo un chocolate. Díganme qué emoción creen que debe salir. ¿Qué emoción creen que debe salir? A ver, escríbanla en el chat. Van a decir varias, ¿no? Alegría, entusiasmo, diversión, antojo, agradecimiento. ¿Verdad que la alegría sería lo saludable? O sea, si yo te regalo un chocolate cuando a ti te gustan los chocolates y traes ganas de chocolates, entonces lo natural y lo saludable sería sentir alegría. Bueno, cuando las cosas no salen como esperas, ¿qué es lo saludable? La frustración, ¿cierto? Cuando me enojo, ¿qué es lo saludable? Cuando alguien se mete en un área que no debe haberse metido, ¿qué es saludable? Cuando, cuando algo pasa que no me gusta, ¿qué es lo saludable? Esta es la pregunta que hoy vamos a contestar. ¿Cómo aprender a descubrir qué emoción es lo saludable? Y lo que yo tengo que entender ahorita es que lo saludable de cuando las cosas no salen como espero es sentir frustración, como lo saludable es ponerme alegre cuando alguien me regala un chocolate. Porque si me sale frustración cuando alguien me da algo que es bueno para mí, eso no es saludable. Tenemos que súper entender que yo no tengo que proteger a mis hijos de sus emociones. Sé que lo que te preocupa es que se depriman, que tenga ansiedad, que deje de confiar en sí mismo, etcétera. Pero sentir no lleva a eso. ¿De acuerdo? Lo que puede llevar a eso es la conducta y algún desajuste en la química cerebral o algún trauma o alguna situación mal manejada. Lo que significa es que somos pensamientos, emociones y acciones. Y voy a educar la conducta, voy a fluir en las emociones, voy a aprender a convivir en las emociones y voy a educar a mi cerebro a elegir qué pensamientos me sirven y cuáles no me sirven. Vamos a dar un paso hacia adelante, agarra pluma y papel porque te voy a enseñar a cómo convivir con las emociones. La agilidad emocional es la capacidad de convivir con mis pensamientos, mis recuerdos, mis emociones, ¿de acuerdo? Y la capacidad de convivir con ellas y que me ayuden a llegar a mis valores, a lo que realmente quiero que me mueva. Es decir, y siempre pongo este ejemplo, yo soy un niño al que le importa mucho sus amigos en el salón. La agilidad emocional es que si cuando me enojo con mis amigos trate de resolverlo, porque si me importan mucho mis amigos y cuando me enojo con ellos me aíslo y me voy a un rincón en el recreo, estoy yendo en contra de lo que quiero lograr o en contra de mis valores. ¿Por qué? Porque aislarme no me acerca a mis amigos. Porque aislarme no me ayuda a ser mejor amigo cuando a mí ser amigo me importa. Entonces se llama rigidez emocional. ¿Se entiende? Yo estoy en rigidez emocional cuando estoy con mi pareja y yo digo, es que lo amo muchísimo y quiero vivir eternamente con él y quiero que sepamos resolver conflictos. Por eso cada vez que me enojo, me quedo callada. Espérame, estás en rigidez emocional porque tus emociones sí salen, pero tu forma de conducirte con tus acciones están llevándote al camino contrario a tus valores, que es tener una vida plena con tu pareja. ¿Cierto? Yo creo que la comunicación es súper importante, pero cada vez que me contradicen, ya no se puede hablar conmigo. Estás en rigidez emocional. ¿Cómo le puedo ayudar a mis hijos a que aprendan a tener agilidad emocional, a convivir con sus emociones y que se fortalezcan en carácter? Primero, tengo que tener conciencia de mi miedo a que sufran, de mi miedo y mis ganas de protegerlos, de que no vivan emociones incómodas. Y aquí yo te voy a romper una estructura. Dime, ¿cuándo descubriste que tú valías un montón? ¿En la dificultad o en la facilidad? ¿Cuándo descubriste que tenías áreas enormes para salir de un conflicto? ¿En el conflicto o fuera del conflicto? Es un ser que vale oro, papá. Se los he dicho muchas veces en conferencia. No tengo que proteger a mis hijos del dolor. El dolor es inevitable. Tengo que enseñarle lo que vale, la fuerza que tiene frente a la dificultad. ¿Para qué luchar contra la dificultad? Y fluir en las emociones que causa la dificultad. Fluir
En las emociones, ¿cómo le voy a hacer? Aquí te va y arrancamos. ¿Cómo le hago para estar en agilidad emocional? Lo primero que tengo que hacer es, como papá, quitarme el miedo a que sufran, entender que las emociones no se educan, ¿de acuerdo? Que se educa la conducta y que lo que yo le voy a ayudar a mis hijos es a que las reconozcan, las validen y tengan agilidad emocional. Eso ya lo tengo claro. Yo ya tuve 4 conferencias sobre realmente cómo desarrollar autonomía en mis hijos. Y entonces lo que se hace es primero mostrar la emoción. ¿Cómo muestro la emoción? Tengo que conocerla, tengo que verla, tengo que como imaginármela. Yo en terapia con los niños y los adolescentes trabajo mucho la imagen. A ver, dime, ¿cómo te imaginas el enojo? ¿Cómo lo ves? ¿Ok? O cómo ves la tristeza, o cómo te imaginas este estado de frustración, o a ver, dime cómo el enemigo que tú piensas que es la ansiedad te está agrediendo y me lo describen y me ponen colores. Es una cosa maravillosa y te estoy diciendo que lo puedo trabajar con niños y adultos, en donde a ver de qué tamaño es tu enojo. Miren, aquí tengo un superhéroe con su enojo en terapia. Este es de un niño chiquito, pero déjenme ver si les puedo encontrar algo fácilmente de un adolescente. No, no lo tengo tan a la mano. Ahorita si puedo se los enseño. Pero descubren cómo visualizan a la emoción. Muchas veces nuestra cabeza está llena de un evaluador que te dice, así es como piensas, neta vas a batallar con las matemáticas, seguro es el más burro del salón. Así es como te enojas, ni te sabes defender, nunca vas a poder. La otra persona es mucho mejor que tú. Estoy segura que algo catastrófico va a pasar. Tus hijos te están engañando. La mente, que termina siendo un evaluador, también tiene una manera de mostrarse. Hay gente que se imagina, yo por ejemplo, mi evaluador, siempre me lo imagino como un viejito muy delgado con bastón, con unas cejas tremendas, así como las de mi papá, y solamente me observa. Y con las puras cejas me hace ver en dónde me estoy equivocando. Y es un tremendo evaluador. Así es como yo lo veo. Mi hija María José tiene 2. Tiene uno muy flaquitito y uno muy gordito. Y entonces así los visualiza. Enséñale a tus hijos a visualizar su evaluador y qué les está diciendo su evaluador. Que hazlo tú también. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos al ejercicio de mostrar cómo yo puedo aprender a tomar perspectiva y ver qué información tienen para darme las emociones. Las emociones como el enojo, la tristeza, la frustración, la impotencia, la envidia, son emociones hechas para ayudarte a ser feliz. Tamara, pero ¿cómo que te van a ayudar a ser feliz? Sí, te van a ayudar a ser feliz. Están hechas para cuidarte porque están dentro de todo tu sistema de supervivencia, para ayudarte a ser feliz y decirte aguas con esto, aguas con esto. Esto es lo que te importa. Pero no queremos escucharlas porque son medio incómodas. Y sí, hay veces me las imagino a las emociones como la tristeza, como de estas pelotas con picos que lastiman, que tienes que sostenerla mientras te lastima, pero que tienes que aprender a ver qué te tiene que decir. Las emociones llegan así, mira, con sus hojas y te dicen, te vengo a decir una información importante para que puedas salir de aquí. Pero dices, no, ¿sabes qué? No, es como el cobrador. Dices, ni me quiero relacionar contigo, tristeza, no quiero sentir frustración, no quiero sentir envidia, no quiero sentir culpa, y no le abres la puerta al cobrador. Pero el cobrador te viene a decir algo súper importante. Vamos con la primera emoción, el enojo. Muy bien, el enojo me encanta, es una energía que se siente cuando alguien pasa por un límite que no debió haber pasado. ¿Ok? El enojo tiene que salir de forma saludable, pero puede salir en cómo resolver el enojo, un enojo que resuelve o un enojo que destruye. La diferencia entre uno con otro es en la conducta, pero tiene que ver en cómo interpreto las cosas. Entonces, el enojo, me encanta verlo como un policía que tú tienes adentro de tu casa y que vigila cada una de las puertas de tu casa. Y las puertas contienen cosas muy importantes para ti. Si alguien llega a abrir una de las puertas sin permiso, ve la información que hay adentro de las puertas, el policía va a gritar, ¡Hey, Tamara! ¡Alguien entró! Él es tu alarma para decirte, alguien se metió en un área que no debió haberse metido. Y tú le vas a preguntar al policía, ¿quién se metió?
a qué área fue, qué fue lo que vio y qué fue lo que pasó. Lo que hay que hacer es irse a tomar un café con la emoción. Sientas al policía y le dices, siéntese, compadre, del enojo, vamos a platicar. ¿En qué área se metió? ¿Qué fue lo que me dolió? Se llama, la pregunta a la que responde el enojo es ¿que me amenaza? ¿O en qué área se metió que no debió de haberse metido? ¿Ok? Que la suegra llegue y te diga, ¿en serio te vas a poner esa blusa? Sientes el enojo, sientes la energía que va a salir de alguna manera y tiene que ver con que se metió en un área en donde tú tienes cerradita esa puerta para que se opine. ¿Ok? Entonces te sientas con el enojo y si siento enojo, ¿qué me lo provocó? ¿De acuerdo? Y entonces, excelente. El enojo tú le puedes ayudar a tus hijos a decir, ay, a ver, platícame, ¿qué fue lo que te enojó? ¿Sentiste que alguien invadió un área que no debe haber invadido? ¿En dónde sientes la amenaza? ¿Ok? Ya no es que le digas qué es lo que tiene que hacer. Lo primerito que vas a hacer es validar la emoción. Wow, entonces te sentiste molesto. ¿Y qué invadió? A ver, platícame. ¿En dónde sientes que tú tienes que defender un área para que pueda hacer conciencia? Y esto va a ser formidable. ¿Listos? Emoción número 2, la tristeza. La tristeza, cuando tú la sientes a tomar un café, trae una información preciosa que es que algo te importa. Nos duele la pérdida sobre las cosas importantes y el tamaño del dolor es el tamaño de lo que nos importa. Y entonces cuando yo siento tristeza, yo puedo llegar a hablar con mi tristeza y decirle, a ver, dime qué perdimos. ¿Qué es lo que nos duele? ¿En dónde está nuestro duelo? Siempre va a hablar de cosas importantes. Esta vez con los trastes de mis hijas, perdón, con los trastes que mis hijas no me ayudaron a recoger, que les digo que realmente sentía tristeza, la pregunta que me hice fue, Tamara, ¿qué estás perdiendo? Cuando me lo traté de contestar y me costó trabajo, porque entra la soberbia y así, ¿no? Pero ¿qué estás perdiendo? Yo dije, estoy perdiendo a mis hijas, porque yo quiero hijas y quiero a mis hijas siendo amigas, pero si creen que yo estoy a su servicio, nunca se van a conectar conmigo. Y entonces entro en mucha tristeza, porque, porque las estoy perdiendo o no he logrado algo, ¿me explico? Y entonces en esta aflicción, me doy cuenta que es tristeza y me da una información impresionante. Me importa comunicarme con mis hijas, me importa conectarme con ellas. Oye, Tamara, pero estás en rigidez emocional total porque les acabas de gritonear horrible, las amenazaste, les hiciste. Sí, sí, eso hice. Entonces ¿estás yendo en contra de tus valores? Sí, porque lo que yo quiero es conectarme con ellas. Clarísimo, Tamara. Gracias, tristeza, por esta información. Pero si no me doy cuenta que la siento, pues ¿cómo la obtengo? ¿De acuerdo? ¿Qué preguntas le puedo hacer a mis hijos para que ayuden a conectarse con su tristeza, a mostrar la tristeza y a tomar esta perspectiva? ¿Qué te duele? ¿Qué crees que pierdes? ¿Qué es realmente lo que te importa? ¿De acuerdo? Van a ver qué bonitas conversaciones. Al principio, los hijos, que porque hay soberbias, todos tenemos soberbia, nos cuesta trabajo abrirnos, pero cuando tú siembras las preguntas, se generan respuestas en la cabeza. Entonces, siempre va a ser bueno. Y acuérdate algo que te he dicho mucho. Cada vez que tú validas las emociones de tus hijos, los validas por completo. Y eso tiene que ver con autoestima. Tú valida la emoción antes de dar sugerencias de qué hacer con el problema, ¿ok? Muy bien. Emoción número 3, que es la que sigue. Después de que me doy cuenta que entré en rigidez emocional y que les grité horrible y que lo que me importa realmente es que seamos amigas y que podamos conectarnos y que fui en contra de mis valores, lo que viene, además de la tristeza, se llama culpa, ¿o no? Viene una culpa espantosa porque ya me puse como loca y la Pronis va a venir por mí y por mis hijas, ¿no? Por mis hijas, porque a mí me las va a quitar. Y entonces en esta culpa, la información que trae la culpa cuando tú la sientas en el sillón de las preguntas, dice, a ver, culpa, ¿qué información tienes para mí? Es, ¿cuál es la ley que no cumplí? ¿Ok? Hay una ley que no estás cumpliendo y la culpa viene y te dice, en tu artículo número 37 dice que la mamá debe estar de buen humor. En el 38 dice que las mamás no deben gritar. En el 39 dice que las mamás no deben equivocarse. En el, esas son mis leyes y esas son las que no cumplí. Y cuando yo veo mis leyes, yo digo, a ver, esa 39 no estoy de acuerdo, o sea,
Las mamás no deben equivocarse. Y la cuestiono, pero es verdad que la tengo. Nada más deben de equivocar porque tenemos que ser perfectas, porque si no los vamos a traumar, porque les vamos a causar un trauma, una herida de la infancia. Y ahora ya todo el mundo sabe de las heridas de la infancia. Tamara, ¿estás segura que sale? No, no estoy de acuerdo con esa ley. Cambiamos la ley, va. Pero nos quedamos con que las mamás no deben gritar. Sí, es así. Ok. La información trae la culpa, perdón. La información que me trae la culpa es, hay una ley que no estoy cumpliendo con tus hijos. Sienten culpa, pero igual sientes culpa, te van a decir no, claro que no, ¿no? Los adolescentes sobre todo que dicen no, ni al caso, o los chiquitos que no saben cómo distinguirla. Y entonces tú le puedes decir, ¿hay algo en donde sientes que hiciste mal? ¿Sientes feo porque crees que debiste haber hecho algo diferente? ¿Hay algo ahí en tu conciencia que te dice que no cumpliste con una regla? ¿Qué regla es? Siempre es importante preguntar qué regla es. ¿De acuerdo? Es bien y padre conectarse con la culpa sin miedo, porque te va a dar una información hermosa. ¿De acuerdo? Muy bien. Vámonos a la cuarta, que es el miedo. El miedo es, me encanta, tengo mi maestra especialista en esto que se llama Daniela Gutiérrez, que habla sobre el tablero, ¿no? Es como cuando se prende el foco de la gasolina, te avisa que falta gasolina. Y si se prende el de los neumáticos, te avisa que les falta aire a los neumáticos. Es decir, que el miedo es como ese foco en ese tablero que te avisa que algo te está haciendo falta para vivir una circunstancia, para enfrentar una circunstancia. Tenemos la idea, así que igual que con el enojo que está mal sentirlo o que la tristeza está mal sentirla, tenemos la idea de que sentir el miedo está mal porque te paraliza, porque es de cobardes, porque uno no debería sentir miedo si confía en sí mismo, pero la verdad es que no. El miedo está hecho para que nosotros nos mantengamos vivos, porque sin miedo nos aventamos del tercer piso creyendo que podemos volar. El miedo te dice, amiga, no vuelas. El miedo te dice, ay, tengo un chorro de miedo que mi hijo no se sepa defender. Te dice, ay, hay algo en donde tú tienes que trabajar. Es que siento un chorro de miedo de que me van a pedir que hable enfrente de todo el mundo. ¿Acaso crees que no eres capaz de esto? Que es la pregunta que Alicia Zoe, ¿no? Entiendo el nervio, se siente el nervio, pero a ver, dime de dónde viene, de que no crees que eres capaz de trocar la batería. Dice, no, sí puedo. Ah, bueno, de inmediato toma perspectiva y dice, no es cuestión de capacidad, es cuestión de expectativas, no se llama nervio, se llama emoción, ¿va? Y yo le puedo ayudar a mis hijos a eso, en decir, a ver, ¿dónde crees que no puedes? ¿Qué crees que sí puedes? ¿Qué necesitas para sentirte más tranquilo con eso? ¿Qué sería lo que necesitarías? No, que se pueda conectar con esto, tiene que contactarse con el miedo, sentarlo, platicar con él y decir, a ver, miedo, ¿qué información tienes para darme? ¿Cierto? Muy bien, vámonos con la que sigue. Y a esta yo les quiero preguntar, ¿qué información crees que me da la envidia? Los voy a dejar que contesten tantito, ahorita les doy la respuesta, pero vamos sacando cosas de nuestro cerebro. ¿Qué información creo que me da la envidia? Muy bien. Ujú. La envidia me dice que hay algo que anhelo, que otra persona tiene, pero me habla de mi anhelo. Y de ahí va a venir la pregunta, envidia, ¿qué es lo que yo quiero que la otra persona tiene? Éxito, confianza en sí misma, un carro nuevo, menos lonjas, o sea, ve tú a saber, ¿no? Pero esa información dice, viene por consiguiente preguntar, hay envidia, ¿y por qué no lo tengo? O creo que no puedo tenerlo. O habrá algo en que yo no estoy valorando, que sí tengo, ¿cierto? Tú le puedes ayudar al hijo a preguntarle, a ver, no le vas a decir, es que yo creo que sientes envidia, igual y no te lo va a aceptar, pero sí puedes decirle, o sea que entiendo que tú anhelas tener esa fama. El otro día platicaba con un chavo, 13 años, me dice, es que me cae bien mal porque todo el mundo lo sigue y lo que digan, todo el mundo lo hace, pero no es un líder positivo, siempre está hablando mal de la gente y te dice que sí te puedes juntar o no te puedes juntar y por eso me cae súper mal. Y le digo, entiendo, te cae mal. Y hay algo que a ti te gustaría tener que él tiene.
Y dice, no, no, porque es una mala persona. Y le digo, híjole, tiene cosas que no te gustan, entiendo. Y eso habla muy bien de cosas que tú encuentras valiosas. Encuentras valioso la lealtad, encuentras la honestidad, el cuidar la integridad de las demás personas. Estos son tus valores, está padrísimo. Pero él, ¿hay algo que a ti te gustaría tener de él? Sí, la confianza que tiene para hablar. Ah, porque cuando te cae mal alguien, por ahí se le aparece la envidia. Y no es que quieras ser como él, pero hay algo que tú ves en el que te gustaría tener. Ah, ya. ¿Y qué se necesita entonces para hablar con esa confianza? Ah, no sé. ¿Te gustaría pensar en cosas que pudieras hacer para tener esa confianza? Porque con estos valores que tú tienes, oye, urge a alguien que tenga ese liderazgo. ¿Sí o no? Y no le dije, estás teniendo envidia, no seas chismoso. Hay que aprender a preguntar. La pregunta que le hago a la envidia es, ¿hay algo que te gustaría tener de esa persona? ¿Observas algo que admiras? ¿Sientes frustración por no tener algo que la otra persona tiene? ¿Qué sería? ¿De acuerdo? Y vámonos por la última, que es la impotencia. La impotencia me da la información de que hay algo que no puedo cambiar. Y hay de dos. O no puedo cambiarlo y entonces lo acepto, o hay algo que puedo cambiar yo frente a las circunstancias que no puedo cambiar. Cuando yo descubro qué es lo que creo que no puedo cambiar, tiene que ver en que yo creo que el problema es más grande que la solución. Pero la perspectiva puede cambiar cuando descubro, y no será también miedo. Muchas veces se vienen juntas las emociones, pero son emociones separadas en una misma circunstancia. ¿Cómo? Mi enojo con los trastes, viene el enojo, viene la tristeza, viene la culpa y son emociones separadas. La impotencia viene acompañada de frustración, a veces de tristeza, a veces de enojo. ¿Cómo le puedo hacer yo? Hazte las preguntas de cada una de las emociones. A ver, frente a esta situación, ¿qué perdiste? ¿Quién entró en un lugar que no debía? ¿O qué te amenaza? ¿Qué ley no estás cumpliendo? ¿Qué crees que no puedes lograr? ¿Hay algo que anhelas que no has, que de otra persona que te gustaría tener? ¿Sientes que hay algo que no puedes cambiar? Y la última, que se me estaba olvidando, la frustración. ¿Qué es lo que no salió como esperabas? ¿Ok? Cuando tú te sientas a hablar con la emoción, le dices, ¿qué es lo que no salió como yo esperaba? Cuando yo me contacto con mis emociones, estoy en una validación completa de mí mismo o de mí misma. Comunicarme así con mis hijos es muy importante. Papás, mis hijos tienen derecho a sentir como yo tengo derecho a sentir. Y te voy a decir algo importantísimo porque ayer lo estaba platicando con una mamá. Me dice, es que yo le digo a mi hija, no, porque no se fue de pinta, no sabía dónde andaba, andaba angustiadísima. Le dice, es que ¿por qué me haces esto? Y le digo, platícame, ¿qué te duele? Que no me considere, que no piense cuando va a hacer esas cosas en mi angustia. ¿Por qué no le importa que yo tenga esta tristeza o esta preocupación? Me va a dar un ataque cardíaco, ¿no? Y luego miente y miente y miente y miente y miente. ¿Por qué miente? Es que de verdad me va a dar algo. O sea, no puede mantenerme así y hacer las cosas y creer que yo no me voy a angustiar. Y le digo, entonces, ¿tú crees que tu hija debe de tomar las decisiones pensando en cómo te hace sentir? Me dice, sí. O sea que tu hija debe de tomar las decisiones en función de cómo te hace sentir. Ella tiene que asegurarse que tú estés bien. Sí. Sin juzgarlo, papá, solo pregúntatelo. Porque muchas veces le digo al hijo, ¿por qué, por qué no, por qué me haces esto? ¿De acuerdo? Y entonces creemos que sus conductas de rebeldía tienen que ver con que me hace esto. Y la mayoría de las cosas no tienen que ver con, no hizo la tarea por hacerte eso. O no dijo una grosería enfrente de la abuelita por hacerte daño. ¿Me explico? Está él encontrando qué le pasa. No hace un berrinche enfrente de todo el mundo y te deja en ridículo por dejarte en ridículo. Tiene que ver con su agilidad emocional. Pero si tu hijo se tiene que encargar de que tú estés bien, va a empezar a mentir. ¿Por qué? Porque te ve frágil, porque te tiene que proteger. Y va a seguir tomando decisiones que a lo mejor le hagan daño, pero como él se tiene que encargar de que a ti no te dé un ataque cardíaco, mejor te miente. ¿Te fijas la importancia de tener confianza
en el manejo de las emociones para establecer una relación mucho más armónica con tus hijos. Y no nada más te estoy hablando de adolescentes. Todos tus hijos te quieren y también necesitan crecer su autoestima sabiéndose aceptados, pero tú también. Y el hijo no tiene la responsabilidad de hacerte sentir bien, sí de considerarte. Oye, mamá, invité a unos amigos a la casa. Oye, espérame, o sea, pregúntame, considera mi cansancio, tómame en cuenta porque somos un equipo, no un me debes. Porque yo quiero que mi hijo sea autónomo, independiente, capaz, y quiero que se sienta libre de tomar decisiones y que no diga, no, no voy a tener hijos porque mi mamá se angustia. Ay, no, no, no sé qué decisión tomar, voy a ver qué es lo que tiene tranquila mi mamá, porque no queremos eso. Y entonces, aprender a soltar el control de cómo mis hijos se sienten me va a obligar a desarrollar mi habilidad para desarrollarles el carácter. En donde siente lo que tienes que sentir y qué hacemos al respecto. Y aprender a preguntarle a las emociones la información que tienen para dar, porque siempre van a hablar de mis valores. Y si tú quieres saber realmente cómo piensan tus hijos, hazles estas preguntas para que veas qué les importa, porque vas a descubrir riqueza pura. Y si ves que les falta contenido, ahí sí entran los consejos y las ideas, pero siempre va a ser después de validar las emociones. Espero todo corazón que estas 6 emociones que trabajamos el día de hoy, que les di estas preguntas, les sirvan, les sean interesantes y que puedan aplicarlas. Conéctense con sus propias emociones, dejen de juzgarlas y empiecen a dirigir su conducta, porque las emociones no eligen la conducta. Mi libertad elige la conducta frente a mis emociones. Y si yo quiero ser libre, tengo que conocerlas muy bien, porque son mis mejores amigas para la felicidad. Papás, gracias, 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 gracias. Gracias por su disposición, gracias por esta flexibilidad de una conferencia que se quedara así, grabada. Estoy muy agradecida y quiero mandarles mi corazón entero. Todas las preguntas que tengan, por favor, háganmelas saber. Yo te mando un audio directo a tu celular para contestarte las preguntas. Te lo prometo, la semana que entra queda. Escribe tus preguntas, por favor. Te dejo mi celular 844-1010-751 para que me mandes el mensajito con tu pregunta y podamos seguir en esta conversación. Terminamos las conferencias del año, estoy muy contenta, muy feliz y muy agradecida. Les mando todo mi amor y seguimos en contacto a través de redes sociales. Roberto, Liceo Alberto del Canto, muchas gracias. Muchísimas gracias, que tengan una noche fabulosa, vayan y abracen a los que más amen y vamos a aprender a vivir con agilidad emocional para ser felices con lo que más nos importa. Chao.